La última conferencia, me refiero a esta serie, la Iglesia de Jesucristo. Y vamos a basarla en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Vamos a basar nuestra enseñanza en este pasaje. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hasta ahí la enseñanza. Señor, gracias por tu palabra, bendícela. Trae revelación al corazón y vida eterna, Señor, al que lo necesite. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos venido estudiando. Esta es, si mal no recuerdo, creo que la sexta conferencia de esta enseñanza. Y hemos hablado de muchos aspectos dentro de lo que es la iglesia. En los últimos 100 años, y lo destaco porque ha sido un tiempo muy significativo en la historia de la iglesia de Jesucristo, en la historia de la iglesia moderna del tiempo de hoy. ¿Por qué 100 años hacia acá? Cada periodo de la historia de la iglesia ha tenido sus momentos certeros, sus momentos importantes. Y muchos han sido alcanzados en el periodo en que la iglesia ha estado. Pero los últimos 100 años de la historia de la iglesia son significativos por el gran movimiento evangelizador que se ha desatado en la tierra, como cumplimiento de lo que la palabra a nosotros nos enseña. Y hice un pequeño repaso. Hay muchísimos puntos que se pudieran poner dentro de esa historia de la iglesia durante los últimos 100 años. Pero quise destacar tal vez los más conocidos para nosotros. Los 107 años, recuerdo cuando se cumplieron los 100 años, en el 2006 fue un acontecimiento del movimiento de la calle Azusa allá en Los Ángeles, California. ¿Cuántos son de California, de Los Ángeles aquí? Aleluya, aquí hay varios angelinos, miren. Bendito el Señor. Bueno, allá, hace 107 años, comenzó un movimiento especial de parte de Dios en el corazón de un grupo de creyentes, así como ustedes y como yo, que empezaron a buscar a Dios. Y el Espíritu de Dios se manifestó poderosamente en ese mover, y ahí se generó un gran movimiento que tuvo repercusiones mundiales. Allá en una pequeña iglesia en la calle Azusa, en Los Ángeles. Yo no conozco Los Ángeles, pero sé que así se llama la calle. Las grandes cruzadas que se generaron en el siglo XX por parte de Billy Graham, que todavía está vivo, todavía por ahí creo que tiene 90 y tantos años. Billy Graham se dio a conocer con un ministerio evangelístico que alcanzó
o por lo menos fue escuchado por millones de personas. Con Luis Palau y otros en América Latina. No voy a entrar en el tema del caso de Luis Palau. Yo recuerdo, siendo yo un nuevo creyente, el ministerio de Luis Palau impactó mi vida por la manera tan erudita, un maestro de la palabra de Dios, que hoy día lamentablemente se ha apartado muchísimo de las cosas de la fe. La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Operación Movilización, un ministerio también de repercusión mundial. Recuerdo, todavía es un ministerio que funciona con estos dos barcos, el Logos y el Dulos, que va entonces de país en país sembrando la palabra de Dios. La Ventana 1040, un movimiento de alcance mundial a los pueblos olvidados, dentro de unas coordenadas donde abarca a muchas naciones de las más pobres del mundo. Y lo que se conoce también como el Salvation Army o el Ejército de Salvación, por decir algunos que han sido grandes movimientos que se han generado. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Jesucristo al corazón de los pueblos, de las naciones, de las personas. Amén. Sin embargo, ese esfuerzo que se ha generado durante estos últimos 100 años ha ido perdiendo su foco, que siempre fue el de proclamar las verdades de Dios o la verdad de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Ya nos vamos a meter un poco más en este tema y yo no puedo dejar de resaltar estas cosas porque tenemos un enemigo al acecho de la iglesia. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque eso es una gran realidad de las cosas que están sucediendo hoy día. La iglesia siempre ha estado al acecho en toda su historia. La iglesia de Jesucristo ha sido una iglesia víctima en el sentido de que ha recibido persecuciones injustas por causa del hombre, por causa de la fe que se ha profesado. Ha sido reemplazado poco a poco por campañas de sanidad o sanación, campañas de liberación. Cuando estoy hablando de ser reemplazada, estamos hablando de las verdades eternas del Señor. Y quiero ser cuidadoso con eso porque yo también he asistido a campañas de sanidad y de sanación. No quiero que usted malinterprete lo que yo quiero enseñar en esta tarde. Campañas de liberación. Y más recientemente, una de las cosas que se está viviendo bajo el pacto de las promesas que Dios sanará a las personas, liberará y prosperará si usted siembra una semilla financiera en ese ministerio para que usted reciba la bendición de Dios. ¿Les parece un poco conocido esto que estoy diciendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque eso se proclama mucho hoy día a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Y vemos entonces grandes movimientos ahora pactando, buscando a los pactadores para que entonces entreguen lo que tienen en el bolsillo. Y entonces ahí vemos una distorsión que ha ido poco a poco calando en este tiempo y que muchos aplauden y muchos dicen amén a eso que está sucediendo. Algo paradójico, mientras el evangelio más avanza en el mundo o más personas se identifican con el mensaje de Cristo, la inmoralidad crece cada día más. ¿Y no parece eso paradójico? Que cuando el evangelio más fuerte o más fuerza ha agarrado durante estos últimos 100 años por el gran esfuerzo misionero, evangelístico que se ha hecho, donde hay grandes agencias misioneras que han invertido cualquier cantidad de dinero para llenar el mundo del evangelio,
pero hoy día la inmoralidad es mucho mayor que hace 100 años atrás. Y eso pareciera paradójico. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y eso es una gran pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene un papel preponderante en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. La línea que separa a la iglesia del mundo ha sido totalmente borrada en nuestro tiempo. Y explico esto, porque el enemigo ha sido muy sutil en introducirse, en inmiscuirse en las cosas santas de la iglesia, para entonces llevar al hombre a un terreno donde ya no se sabe quién es quién. No se sabe si es creyente o no es creyente, pero todos estamos juntos y todos levantamos la mano y todos decimos amén. Y no sabemos quién es quién. Y ahí hay una gran confusión cuando esto entonces es lo que está predominando en este tiempo. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Debemos retornar al Evangelio del Nuevo Testamento, a una vida de completa separación, obediencia, humildad, sencillez, dominio propio, modestia. ¿Cargando qué? Cargando la cruz. Dígale al que está a su lado: cargue su cruz, porque es parte de tu bendición. Dígale al que está a su lado: cargue su cruz, que es parte de su bendición. Aleluya. Porque ahí está parte de la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo. Cuando se habla de una cruz, a nosotros no nos gusta esa figura de cargar una cruz. No, eso para nadie es placentero cargar una cruz. Cuando Jesús le tocó cargar la cruz, eso no fue un placer para él, pero fue necesario que él lo hiciera. Fue por demás que necesario, muy importante que él lo hiciera, para que se cumpliera entonces el propósito de Dios para lo cual él había venido. Y esa figura de la cruz, el Señor la traslada, se la entrega ahora a la iglesia. Recordemos que la iglesia es el reflejo, es la continuación de lo que Jesús había comenzado a hacer. Comenzó con un grupo de hombres y empezó a hablarles del reino de Dios. Y empezó a enseñarles, a mostrarles destellos de lo que era el cielo, de lo que era su gloria, de lo que era su presencia, de su propósito, de lo que él quería realmente sembrar en el corazón de aquellos hombres. Y la cruz era parte de eso. Pero ese mensaje, la iglesia ha querido borrarlo. Nosotros queremos evangelio pero sin cruz. Más chévere, suena mejor, ¿verdad? El evangelio sin cruz, la cruz que la cargue otro. Yo quiero el evangelio light, el evangelio chévere, el evangelio actual, el evangelio moderno. ¿Qué cruz y qué cruz, pastor? Eso ya pasó de moda. Pero los principios de Dios fueron establecidos una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. Sí, dele ese aplauso al Señor. Porque nosotros no podemos, y ese ha sido parte de la tragedia de la iglesia de todos los tiempos. Pero la iglesia de hoy, más que nunca, ha renegado de principios espirituales que son por demás importantes en la vida espiritual, en la formación espiritual del corazón de los verdaderos creyentes, de los que son hijos de Dios.
que han tenido un encuentro con el Señor, que han tenido un hambre de Dios, un deseo de que su vida sea transformada, sea cambiada por ese poder de Dios. Pero parte de ese paquete que Dios le entregó a la iglesia incluye una cruz. Aleluya. Incluye una cruz, y cuando se habla de una cruz, entonces se está hablando de una faceta en la cual nosotros necesitamos aprender a soportar la cruz, a llevar la cruz, a caminar con aquella cruz que Dios nos pone a nosotros como hijos de Dios. Y yo no sé qué usted se imagina cuando yo digo esto, porque a veces nuestra mente se va hacia una distorsión de lo que es la cruz. Y ciertamente nosotros estamos llamados a enfrentar la vida, porque la vida no es fácil. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La vida es como un carrusel. A veces estamos arriba. ¿Cuántos les gusta estar arriba en el carrusel? Bueno, hay gente que tiene vértigo y le gusta estar abajo, ¿no? O se acostumbran a estar abajo. Pero arriba es fascinante, es emocionante, porque arriba uno puede mirar, observar, ver de lejos, y ya uno tiene una perspectiva más clara de las cosas. La vida es así. A veces estamos arriba. Cuando estamos arriba, también a veces nos sentimos entonces así como superiores a los demás. Nos sentimos entonces como más seguros, como realizados. Y esa realización a veces nos lleva a nosotros entonces a apartar la mirada del que nos ha llevado hasta esa posición. Pero el carrusel da vueltas. Y a veces no siempre estamos allá arriba. A veces entonces empiezan los problemas, empiezan las vicisitudes, y en un momento determinado nos conseguimos abajo. Y ahí sí, Señor, ayúdame, Señor. Pastor, no importa, pastor, disculpe que lo llame a las 3 de la mañana, pero necesito una oración. Y empezamos entonces a buscar la ayuda, porque el carrusel ahora está abajo. Y a veces no sabemos manejar estas cosas. Pero la vida continúa, la vida sigue, y el propósito es que nosotros podamos establecer las verdades de Dios, los parámetros de Dios en las verdades escriturales, en las verdades que han sido reveladas para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Si usted es iglesia, si usted es creyente, entonces las verdades de Dios que incluyen la cruz son para usted y son parte de la bendición. ¿Aló? Son parte de la bendición. Aunque eso no nos cuadre mucho en el oído, pero es parte de la bendición de Dios, porque a través de esas cosas Dios va a trabajar con nuestras vidas. La iglesia necesita predicar acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. La chuleta está fácil, ahí está, mire. Del arrepentimiento. Necesitamos entonces decirle al mundo que se arrepientan de su situación, de su condición, de su pecado, de lo que nos separa a nosotros de Dios, de las cosas, de esa naturaleza que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando estamos pequeños se llaman travesuras, pero cuando estamos ya adultos se llama pecado. Se llama pecado. Y el antídoto del pecado es Cristo. Pero a través de un tratamiento, y ese tratamiento es el arrepentimiento. Necesito arrepentirme de mi situación, de mi condición, de mi alejamiento de Dios por causa de mi pecado, para poder entonces recibir el beneficio que Dios tiene para nosotros. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Aló? Arrepentíos y convertíos. Para convertirme, primero necesito arrepentirme. No me puedo convertir sin arrepentirme. No hay tal posición en Cristo Jesús. La verdadera conversión
del creyente comienza con el arrepentimiento de una vida pecaminosa, de una condición en la que nos vemos separados, apartados de Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Y esa es una palabra que gracias al Señor, los que hemos conocido a Dios, ciertamente el primer paso, haber reconocido nuestra situación. El hombre sin Cristo, dice la Biblia, está perdido. A mí no me importa que viva en la China o en el Japón, o en la India, o en el Polo Norte. El hombre que no tiene a Cristo, dice la Biblia, está perdido. Y el hombre necesita a Cristo. Por eso el esfuerzo en estos últimos 100 años de utilizar todos los medios habidos y por haber. Hoy día está el gran recurso del Internet, donde se predica también por ahí, por ese medio, donde la palabra se está difundiendo a todos los pueblos para que el hombre, para que el mundo sea testigo del mensaje del Señor. No significa de que todos los hombres se van a arrepentir, no, la palabra no dice eso, ni la profecía dice eso. Pero sí se proclamará la palabra como testimonio a las naciones. Y dice la Biblia que después que eso ocurra, entonces vendrá el fin de las cosas. Entonces se entrará en un nuevo tiempo. Y esto es parte de lo que está sucediendo hoy día. Y nosotros somos protagonistas, como iglesia del Señor, de un tiempo poderoso en la que la iglesia tiene que dar fe y testimonio de su conversión, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Mire, créalo, que nosotros somos responsables y le vamos a rendir cuenta a Dios por nuestro grado de responsabilidad ante esta responsabilidad que Dios nos puso como iglesia, de nosotros poder entonces hablar de Cristo a los que no conocen todavía del Señor. ¿Qué se enseña hoy día? Y esto en términos generales. En términos generales vemos entonces una distorsión, y estos son reglas que yo las he utilizado muchísimas veces. Dios le ama, y eso es una gran verdad. Dios nos ama. El hombre está separado de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Eso también lo sabemos y lo predicamos y tenemos que seguir diciéndoselo al mundo. Jesucristo es la provisión de Dios. Esa es otra gran verdad. Él es el único camino, la única verdad y la vida para que el hombre conozca a Dios. Y debemos recibir a Cristo, pero en medio de todo esto se omite lo que ya acabo de decir. Hay que llamar al hombre al arrepentimiento. Yo no puedo recibir algo sin primero arrepentirme de mi condición de pecador, para yo poder recibir la gracia y el beneficio de Dios. Y ahí vemos entonces de la manera como se diluye la enseñanza, el mensaje de Jesucristo cuando no hacemos énfasis en el arrepentimiento. Y podemos hacer una actividad, podemos hacer una campaña y hacemos un llamado. Y muchos tal vez pueden acercarse, tal vez para verme a mí la cara más de cerca, para ver si tengo arrugas o cuántas canas tengo. Y a veces la gente va y viene y ahí listo. Y lo hacemos, los llevamos entonces a recibir a Cristo, pero no confrontamos su pecado para que se produzca el arrepentimiento en el corazón de la persona, para que pueda surgir, para que pueda entonces surgir Cristo en el corazón de esa persona a través del arrepentimiento. Y esto es muy común hoy día, y por eso yo quise manejarlo con cautela, porque yo sé que esto se enseña, sí, tenemos que seguir enseñándolo, pero tenemos que ser enfáticos. La iglesia de hoy tiene que decirle al pecado, pecado.
y señalárselo al pecador. Estás mal, estás en pecado. Y usted puede ser don fulano de tal, quien sea. Pero la Biblia dice de que el hombre sin Cristo está perdido. Y que el hombre necesita arrepentirse de su condición. Para poder recibir ¿qué? El beneficio de la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Para qué vamos a un hospital? Cuando usted está sano, ¿usted va para el hospital? Bueno, al menos que vaya a visitar a alguien. Pero cuando recurrimos a un hospital, yo por lo menos para ir a un hospital me tengo que sentir bien mal, porque no soy muy amigo de los hospitales ni de los doctores. Pero cuando nosotros sentimos la necesidad de recurrir a Dios, es porque Dios nos está confrontando a través de la palabra y nos está echando limón en la llaga que tenemos, en la llaga del pecado que hay en el corazón del hombre. Y eso nos hace reaccionar, nos hace abrir los ojos y entender de que mi vida necesita entonces un cambio. Y yo necesito arrepentirme de mi condición y necesito recibir el favor de Dios en Cristo Jesús. Cuando la Biblia deja de ser el centro de la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia pierde su rumbo porque la palabra de Dios es su única brújula. Aleluya. Este es nuestro GPS. Aquí está el GPS de los creyentes, mire. Aleluya. Este es el verdadero GPS que nos va a llevar al cielo. Si usted le mete a su GPS cielo, y le dice, sí, te voy a llevar al cielo, cuidado a qué cielo lo va a llevar. Porque al cielo verdadero no lo va a llevar. Pero este GPS, sí lo va a conducir a usted al mismísimo cielo, a la mismísima presencia del Señor. A través de Jesucristo, su gracia salvadora, la gracia que ha sido revelada a los hombres. Cuando la palabra de Dios pierde su importancia entre los creyentes, cuando se diluye la palabra de Dios, los mensajes pierden la profundidad de la sabiduría de Dios y pasan a tener la superficialidad del hombre. Y aquí entonces puse entre comillas doctrina de hombres. Empieza entonces a mezclarse, a hacer un mix, una mezcla de lo santo, de lo puro de la palabra, con una buena dosis de doctrina humana, porque a mí me gusta y porque a mí me funciona así. Y empezamos a mezclar cosas y se empieza a diluir las verdades de Dios conforme a como el Señor quiere enseñársela a la iglesia, la nueva manera de hacer iglesias, más con el estilo o la época. Esa es la nueva modalidad de hacer iglesias. Iglesias modernas, iglesias actuales, iglesias entonces que tienen un toque del mundo para parecernos un poco, para poder atraer a la gente. Porque cuando usted se pone el rótulo de iglesia como tal, mire, no se llenan las bancas, no se llenan las sillas. Pero póngase usted el rótulo y mezcle las cosas para que usted vea que no caben los carros en el parqueo. Y hay que abrir otro servicio, 2 y 3 servicios para poder atender la atracción que la gente tiene hacia estas cosas, donde hay una influencia de la modernidad, del estilo, de la época que estamos viviendo. Un sincretismo de ideas o de métodos. Cuando se habla de sincretismo, estamos hablando de esa mezcla. Mezclamos una cosa con la otra. Es como sucedía mucho en la historia de Israel, con reyes que gobernaban en el reino del norte, el reino de Israel,
que mezclaban entonces cosas que ellos conocían de la palabra de Dios, pero con las prácticas de los dioses paganos de aquellos pueblos que rodeaban a Israel. Y ellos se simpatizaban con aquellas cosas. Y empezaba entonces la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. Vea la historia. La historia se repite. La historia se repite allá en Israel, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los parámetros son los mismos. La iglesia de hoy se transmite o se traslada bajo un mismo concepto de mezclar cosas del mundo para atraer a otros. Y ahí estamos nosotros entonces, ponemos a la iglesia y nos ponemos como los creyentes a caminar sobre un filo, a caminar sobre una cuerda floja, sin saber si de repente caemos. La moda del momento, o el síndrome de lo que se conoce como el síndrome del éxito. Aquí en América, ya sabemos, cuando se habla, ¿verdad? Muchos creyentes vienen con las ganas, con el deseo de salir adelante. Y eso no es malo. Con las ganas de tener éxito, y eso no es malo. Con las ganas del sueño americano, de coronar el sueño americano. A muchos los veo medio dormidos por ahí. Bueno, la hermana Rosángela, porque acaba de llegar del aeropuerto, se vino para acá. Aleluya. Y no durmió, me dijo. Pero a veces somos víctimas de una situación que nos vende el sistema. Tenemos que tener éxito. Y para tener éxito, entonces tenemos que buscarnos el otro trabajo y tenemos que ocupar todas las horas posibles del día. ¿Y dónde queda Dios? Bien, gracias. Cuando pueda. Ahí el Señor sabe, el Señor entiende mi situación. Y con eso tratamos de justificar nuestra condición delante del Señor sin discernir realmente que nuestra bendición está en Dios. Que la bendición de un hijo de Dios está en su Señor. De que la verdadera bendición que fluye, esa tierra que fluye en leche y miel en el corazón de un hijo de Dios, viene del Señor. Aleluya. Lo demás, mire, lo demás se diluye. Podemos tener buenos gobiernos, buenas economías, gente brillante, ejerciendo programas económicos exitosos, pero de la noche a la mañana todo se desploma y todo se viene abajo. ¿Y qué pasó con nosotros? Y ahí entonces donde nosotros tenemos que ser realistas. La iglesia del Señor tiene que abrir los ojos y tiene que despertar de que nuestra bendición, nuestra provisión, el que nos da a nosotros todas las cosas es Dios. Amén. Es el Señor. Que cuando yo lo pongo a Él, que cuando yo le doy al Señor el primer lugar en mi vida, entonces funciona la fórmula de la promesa de Dios para sus hijos. Entonces Dios proveerá, Dios va a suplir todas las necesidades que hay en el corazón de sus hijos. ¿Quién mejor que Dios para conocer nuestras vidas? ¿Quién mejor que Dios para conocer el corazón de sus hijos? Cuando yo le doy a Dios el primer lugar en la vida, entonces todo lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura. Dios lo añade. ¿Cómo lo hace? A mí no me pregunte. Yo no soy Dios. Pero Dios lo hace. Dios añade la bendición. Y uno dice, wow, mira, cuando menos pensé, fluyó lo que estaba deseando, lo que estaba necesitando. Porque así actúa Dios. Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Y ese es el pensamiento que la iglesia necesita recuperar. A mí no me importa si estoy en el siglo XXI, o si estoy en el siglo XXII, o en el siglo 30. La iglesia de Jesucristo es la misma, sea cuando sea. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
Y esas son verdades de Dios que tenemos que recuperarlas y pararnos en ellas sin apartar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque el modernismo está influyendo en el corazón de muchos creyentes. No nos estamos dando cuenta. La iglesia está siendo arrastrada por una marea, por una corriente sin darse cuenta. Le sucede a la persona que está en el agua flotando, que usted se mete en ciertas playas, usted se mete a flotar aquí enfrente. Y se puso a flotar. Y a los 5 minutos abre los ojos y mira, allá está su toalla y su ropa está a distancia. Sin darse cuenta, la corriente se lo llevó. Y a veces la iglesia está así. Está a la deriva sin discernir las cosas que están a nuestro alrededor. Cuando la palabra de Dios es predicada correctamente, entendida espiritualmente y vivida consistentemente, produce iglesias sanas y saludables con una correcta visión bíblica. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y esas son las verdades por las cuales nosotros tenemos que estar alerta. Estos últimos años, mire, yo se los confieso, no han sido fáciles, han sido años difíciles para la iglesia de hoy. Los que están llegando a la iglesia, los que se están convirtiendo en esta época, en este tiempo, muchos están recibiendo una distorsión de la palabra del Señor. Lamentablemente lo decimos con tristeza. Y cuando uno no conoce la Biblia ni la palabra del Señor, qué es lo que Dios enseña, uno no se da cuenta. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios y uno empieza a estudiar la palabra del Señor, qué es lo que Dios enseña, cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios para el corazón de sus hijos, entonces uno dice, un momento, detente aquí algo no está funcionando. Aquí las cosas se están haciendo no como la palabra enseña. Y ahí es donde está precisamente el peligro de las cosas que están ocurriendo. La experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. El mayor énfasis en la experiencia que en la revelación de Dios. Y yo no niego la experiencia que uno puede tener en el Señor. Y no me malinterprete. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, en las manifestaciones de Dios para nuestro tiempo, pero todas las manifestaciones de Dios tienen un soporte bíblico. Yo tengo que saber por qué ocurren las cosas dentro del mundo espiritual, en la vida de los creyentes, porque la palabra es clara. Pero estamos cambiando la revelación de Dios simplemente por la experiencia. No me importa conocer la palabra, pero mientras yo tenga mi experiencia y yo sienta que los pelos se me pone la piel de gallina y las manos me sudan, ya con eso es suficiente para sentir la presencia del Señor y no me importa lo que la Biblia diga. Y hay una sustitución hoy día de ese movimiento que se ha generado a nivel global, de lo que se siente y no tanto de lo que se cree. La iglesia perdió un gran terreno en la medida que las emociones del creyente pasaron a gobernar los tiempos de la adoración y de la predicación de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, yo nací espiritualmente en una iglesia de las asambleas de Dios. Una iglesia donde se manifiesta el poder de Dios. Y en ningún momento he tenido dudas de eso. El problema a veces está no en lo que se manifiesta, sino cuando no hay una base escritural en lo que yo puedo estar creando o construyendo en mi relación con el Señor. El crecimiento de un cristiano tiene que estar soportado en la palabra del Señor. Aquí está el alimento del creyente, las verdades de Dios.
Por eso el Señor le decía a los discípulos: erráis, porque desconocen las Escrituras. Y por eso entonces, como decimos en mi país, por eso metemos la pata. No una, las dos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer las cosas conforme a lo que el Señor ha establecido. Y en las cosas de Dios, miren, no se puede jugar. Nosotros no podemos improvisar en la vida espiritual. No podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar jugando a las cosas que a mí me gustan. Yo tengo que establecerme en los principios y en las verdades de Dios. Pablo insistió en la renovación de nuestra mente, en nuestra manera entonces de nosotros pensar. Dice Romanos 12, 1, 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahí está la palabra del Señor, la renovación de nuestra mente. Yo siempre he dicho esto: creer es también pensar, porque Dios no nos puso esto de adorno, solamente para llevar cabello. Hay otros que llevan otras cosas, sino que nos las dio para que pensemos, para que glorifiquemos a Dios con la capacidad con que Dios nos dio de analizar las cosas, de glorificar al Señor con nuestro entendimiento, de darle la gloria a Dios, darle el lugar a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, con los que nos rodean, que nosotros podamos ser columnas de Dios por lo que Dios ha hecho y ha establecido en el corazón de un hijo que se ha arrepentido y que ha recibido la gracia y el beneficio de Dios. Un gran sector de creyentes hoy día decidió dejar su cerebro fuera de la iglesia para no pensar, sino solo sentir. Y somos llamados a una fe racional, a una fe entonces donde sabemos dónde estamos parados y donde estamos establecidos en las verdades de Dios. Superficialidad en la adoración, minimizando la grandeza de Dios. Su adoración se reduce, se corrompe, y el creyente no conoce entonces dónde está la diferencia entre lo extraordinario del mundo, entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Se mezclan las cosas, y por eso vemos lo que hoy día, mire, a veces Marisol y yo nos ponemos a ver canales cristianos, americanos, y a mí me entristece. Hay un canal cristiano de puros videoclips. Es una vulgar imitación a MTV, más o menos, una vulgar imitación. Y usted ve entonces grupos supuestamente de creyentes, muchachos creyentes, pero que no hay ninguna diferencia con los grupos del mundo. Uno dice, no hay ninguna diferencia. Con coreografías, con la vestimenta, pintados como se pintan en el mundo, con cosas extravagantes, tremendas, que uno dice, pero ¿de qué maneras pueden transmitir las verdades de Dios de esa manera? Y es lo que se ha mezclado una cosa con la otra. Millones de adultos dicen que creen y adoran a Dios, pero no tienen idea de lo que quiere decir adoración y santidad. ¿Quién es Dios? ¿O qué es lo que Él ordena y lo que espera de los que quieren relacionarse con Él? Ezequiel 22, 26. Estoy tratando de ir rápido porque no quiero dejar el tema en el aire, para ya la próxima semana comenzar nuestra próxima serie. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio.
y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Algunos resultados de esto: una música de adoración superficial y muchas veces irreverente. Y ustedes pueden ser testigos de eso, de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Y ahí, aunque pareciera bonito y se invierte mucho dinero en este tipo de eventos y de actividades, hay algo satánico. Hay una mano detrás de todo esto que a veces la iglesia, que no discierne, entonces pasa por alto y lo ve más bien bonito. Y lo ve entonces como una realización para los muchachos, sin entender y sin discernir lo que hay detrás de todo eso. Una generación que quiere sentir y experimentar, pero que detesta pensar y rehúsa ser transformada. Lo importante es lucir bien y sentirnos bien. Iglesias tipo buffet, la otra vez hablé un poco acerca de eso, ¿verdad? Iglesias a la carta, como usted la quiera. ¿Cómo quiere la iglesia? Como usted se la imagine, así hay una iglesia para usted. Recuerdo hace un tiempo atrás me llamó un muchacho creyente, amigo, y me dice: pastor, o Luis, porque somos amigos, conseguí una iglesia bien buena y me gustaría invitarlo para que vaya y la conociera. Aquí mismo en Marietta, cerca de Roswell. ¿Y cómo es la iglesia? Mire, pastor, bien buena la iglesia. Porque usted llega a la iglesia y la iglesia es un restaurante. La iglesia es un restaurante tipo buffet, con mesas, sillas, el buffet a un lado, y tienen entonces la tarima donde está entonces el grupo amenizando. Y mientras el grupo está cantando y la pastora es una pastora que está predicando, la gente está sirviéndose el buffet y la gente está comiendo. Tipo buffet, no hay ningún problema. Usted va, agarra su plato y se sienta a escuchar su mensaje. Si quiere repetir, usted se para en medio del mensaje y usted, una iglesia a la carta. A los que le gusta comer, ¿verdad? Y no perder tiempo. Cuando uno escucha eso, uno dice: wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Donde no hay reverencia, no hay temor de Dios, sino que le presentan entonces el estilo de iglesia para que la gente se sienta bien, para que la gente no se vaya, para que la gente se siente a gusto en un lugar así. En estos días leía una noticia de un pastor que está fomentando una iglesia dentro de un bar. Lo comenté en la escuela de discipulado. Dentro de un bar, él está entonces generando estudios bíblicos y las 2 primeras cervezas está por parte del pastor. A todos sus amigos del bar, porque los del bar no quieren ir a la iglesia, entonces él le llevó la iglesia ahí al bar. Y las 2 primeras por cuenta de la iglesia, no hay problema. Hay uno que después de las 2 dice: no, pastor, deme otra ahí. Así están las cosas, mi hermano. Tremendo. Tremendo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros eso? Esas son señales de la descomposición espiritual de estos tiempos, como una señal profética de la venida de Cristo. El Señor dijo que hasta que no se manifestara la apostasía en medio de la iglesia. La apostasía, ¿quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son personas que fueron creyentes y que se apartaron de la fe por cualquier razón o motivo, o distorsionaron la palabra del Señor y se convirtieron en apóstatas. Y dice el Señor que Él no vendría si antes no se manifiesta la apostasía en medio de la iglesia del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y por eso la iglesia necesita abrir los ojos. No confundamos la tradición y la religión con la verdadera adoración. No confundamos el legalismo con la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? El apego a las verdades de Dios, a la palabra del Señor. Entonces no decirle amén a todo lo que le digan, sino revisar
por la palabra del Señor antes de usted decir un amén. Amén significa así sea. Así sea. Y a veces le estamos diciendo así sea a todos los disparates que escuchamos por ahí. Si no está soportado por la palabra, no diga amén, sino revise. Y eso es precisamente cuando el sentido de responsabilidad nace en el corazón de un verdadero creyente que ha sido redimido por el Señor. Legalismo es la imposición de normas, costumbres y reglas de hombres, con apariencia de piedad, pero sin fundamento en la palabra de Dios. Y el mundo está lleno de eso también. Son las dos fórmulas. La fórmula del legalismo y la fórmula del liberalismo. Las dos fórmulas. Y el Señor nos llama a caminar entonces por su palabra. Ser centrados en Jesucristo, tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas. El mercadeo de la iglesia de hoy, técnicas mundanas para garantizar llenar los templos. La teología de la prosperidad por todos lados anda. No soy enemigo de las grandes iglesias, pero este fenómeno se enquistó en las mega iglesias. La teología de la prosperidad, ese es el terreno donde se desenvuelve a sus anchas, donde hay miles, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas congregadas. Y esa teología a la gente le gusta porque se les está hablando de algo que ellos están soñando y están buscando. La nueva reforma apostólica y profética unida a esa tendencia de la teología de la prosperidad que gobierna hoy día en el mundo pseudocristiano. La teología de la siembra y de la cosecha. Siembre aquí para que reciba su beneficio. Mi suegra allá en Venezuela, una señora ya de 90 y tantos años, viendo un programa de enlace, llamó, porque ella le declararon un cáncer, y llamó para pedir una oración al teléfono que aparecía en la pantalla. Y el que le atendió le dijo, ajá, usted quiere que oremos. ¿Cuánto va a sembrar? Digo, ¿cómo que voy a sembrar? Yo estoy llamando para pedir por una oración por mi necesidad. No, pero usted tiene que sembrar. ¿Pero sembrar qué? Si yo voy a sembrar después que usted ore por mí y que yo reciba el beneficio. Y le tiraron el teléfono, le trancaron el teléfono. No hicieron ninguna oración, porque no había el pacto de la siembra y de la cosecha en este tipo de ministerios. La superfe, la confesión positiva de todo lo que tú confiesas, eso recibes. Y eso tiene dos aristas, tiene dos caras, porque la palabra enseña, sí, de que yo necesito entonces alinearme con Dios en mi fe para yo recibir la bendición y el beneficio de Dios. Pero cuando yo caigo en el terreno metafísico, porque eso es metafísica, eso es brujería tecnológica, de esa confesión positiva, donde entonces por eso ellos incrustaron de que ahora nosotros somos dioses, somos pequeños diosesillos. Y que los diosesillos, los hijos de Dios, diosesillos, tenemos la capacidad de confesar a Dios, y Dios está amarrado con nosotros por la palabra, dicen ellos. Y eso lo he escuchado yo textualmente, así como se los estoy diciendo. Es una aberración lo que uno muchas veces escucha por la televisión a través de estas teologías. El evangelio motivacional, ese abunda hoy día por todas partes. Todo es bueno, todo está perfilado hacia tu éxito, hacia tu motivación, hacia las cosas buenas, pero no te confrontan tu pecado, que te va a llevar entonces al arrepentimiento. Eso no se toca ahí en esas iglesias. Es un evangelio simplemente motivacional, positivo. Y cierran mucho los ojitos cuando hablan de estos temas. Inspiran a la gente. El televangelio con ofrendas electrónicas, ya hablamos de eso. El monje dominico Johann Textel se le conoce como el padre del gran negocio de las indulgencias en Alemania en el 1504. Una época terrible en el siglo VI, en el siglo XVI para la iglesia. Cuando entonces mucha gente buscando, con el deseo de buscar a Dios, pero eran perseguidos por su fe. Y se encontraron entonces con esta teología de las indulgencias.
Las indulgencias era que entonces si tú echabas una moneda, y eso lo propuso Textel y se hizo enemigo precisamente de todos estos hombres que eran defensores de la reforma allá en ese tiempo. Cuando tirabas la moneda y la moneda hacía bulla en el recipiente, entonces el alma era liberada. Y si tenías un personaje, un familiar que había fallecido, entonces por cada moneda que tiraras, eso era un empujón más para sacarlo del supuesto purgatorio para llevarlo para el cielo. Las indulgencias evangélicas, ¿cuáles son? Volvimos al tiempo de las indulgencias, pero esta vez es un gran sector de la iglesia cristiana moderna quien las vende. Ahora no se vende el perdón, sino las bendiciones, y se cambió el nombre por siembra. ¿Aló? Eso lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Y es una manera de hacer también esa teología distorsionada del canje, de que si yo siembro, entonces yo recibo el beneficio. Y ahí llenándose los bolsillos es un grupo de vivianes, de hombres que van un día a rendirle cuenta a Dios por lo que están haciendo. Aleluya. Vivimos en un tiempo de anarquía espiritual. La iglesia tiene que recobrar el entendimiento de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Ya vamos a terminar. Y esta verdad central, cuando la iglesia de hoy decida retomar la predicación de las verdades profundas del evangelio, que nos volvamos otra vez a las cosas de Dios, esa iglesia producirá sed en las ovejas y ellas querrán volver a tomar agua. Yo tomé esta verdad central, la leí, me impactó y dije, no, la quiero traer, porque es una gran verdad. El hecho de que nosotros podamos entonces volver al mensaje sencillo del evangelio, al mensaje transformador de vidas, porque para eso vino el Señor, a transformar vidas, a darnos esperanza, a darnos alientos, a llevarnos entonces a sacarnos de las tinieblas y ponernos en el camino de la luz de las verdades eternas de Dios. Aleluya. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Cuándo comienza el mundo en realidad a odiar a la iglesia de Cristo? Cuando esa iglesia comienza a proclamar su palabra y más que a proclamarla, a vivirla. Cuando entonces no solamente la proclamamos, sino que la vivimos, la modelamos, donde la gente va a empezar a ver el cambio, la transformación que hay en nuestras vidas. Algo ha ocurrido, algo ha pasado, y eso se lo atribuimos a Dios en el corazón de sus hijos. La aceptación del mundo versus la aprobación de Dios. Gran énfasis e interés en ser aceptada por el mundo. Y eso es parte de lo que la iglesia de hoy quiere. Esa popularidad de la iglesia, de las grandes iglesias masificadas, es un mal síntoma. Porque el Señor, mire, el Señor no se equivocó cuando dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se para en las verdades de Dios, el mundo no puede soportar aquello. Y por eso cuando hay esa aceptación por el mundo, algo está pasando. Oído a la iglesia, algo está pasando. Cuando una iglesia se hace demasiado popular, algo está pasando. Porque la historia no se equivoca y la palabra de Dios lo corrobora. Que los primeros enemigos, dice la palabra, en el corazón de sus hijos, ¿quiénes serán? Los de tu propia casa serán nuestros enemigos. Así lo dice la Biblia. Ellos se opondrán a la nueva manera de pensar, a la nueva manera nosotros ahora de ver la vida y de ver las cosas, de ver a Dios. Y eso se va a producir en el corazón de sus hijos. Pero cuando hay ese gran parecido
ese mimetismo entre lo profano y lo santo, donde no sabemos quién es quién, si es cristiano o no es cristiano. Y usted lo ve tal vez con su Biblia, y por la Biblia puede decir, bueno, yo creo que es cristiano porque tiene una Thompson bajo el brazo, o una Biblia bajo el brazo. Pero el diablo, usted sabe quién es el primer creyente, el diablo. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Y si cree, es un creyente, porque cree lo que está establecido ahí en la palabra del Señor. Así que no se deje llevar por ese modernismo y por esas cosas que influencian el pensamiento de los cristianos de hoy día. Música del mundo, vestimenta del mundo, las modas del mundo, estrategias y métodos de mercadeo del mundo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Síntomas de la mundanalidad. Ya estoy terminando, seguro que sí. Pero quiero terminar con esto porque es bien importante de que nosotros estemos al tanto de estas cosas que están a nuestro alrededor. El diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. No es un gatico, es un león, y está al acecho, tratando entonces de meternos el zarpazo para destruirnos. Pero gracias a Dios que Él es poderoso. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amamos la televisión o el cine más que muchas cosas, porque muchos están esclavizados a los placeres que ofrece este mundo. El entretenimiento tiene un lugar privilegiado en el corazón de mucha gente. Esta sociedad está enferma por el entretenimiento. El dinero, lo placentero de tenerlo y gastarlo en lo que se nos antoje. El descanso y la comodidad más que servir y conocer a Dios. ¿A cuántos les gustan descansar y las vacaciones? A todos nos gusta, no nos caigamos a mentir, a todos nos gusta eso, ¿verdad? Pero todo tiene su lugar en la vida de uno. Todo tiene su espacio y su lugar. Pero cuando mi prioridad es Dios, así yo me vaya de vacaciones, allá entonces Dios me va a usar y Dios me va a utilizar y llevaré la mente de Cristo a donde quiera que Dios me lleve, para yo reflejar la virtud de Cristo en medio de las personas que puedan estar a mi alrededor. Creyentes viviendo más allá de sus posibilidades, de apariencia, donde no les queda más que sacrificar su tiempo de calidad para Dios y su familia por mantener su nuevo estatus carnal y mundano. La santidad, esta ya es la última lámina, la santidad de un creyente está directamente relacionada con el tiempo que invierta delante del Señor frente a su palabra. Mire, me quedé sin aliento porque voy como una ametralladora con este tema, pero dije no, tengo que terminarlo, porque es importante de que nosotros entonces abramos los ojos, que nosotros podamos reflexionar. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, entonces usted está llamado a volver a sus orígenes. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? La palabra de Dios. Aquí está. Cuando el Señor llegó a su vida, el Señor llegó simplemente dándole cumplimiento a lo que ya estaba escrito miles de años atrás por los profetas. Cuando Dios llegó a su corazón, llegó ¿por qué? Porque la palabra entonces se iba a cumplir y se iba a hacer realidad en el corazón de todo aquel que le recibiera, de todo aquel que le aceptara y todo aquel que se arrepintiera y le dijera al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo quiero eso, yo necesito eso para mí, eso es mío. Cuando a mí me presentaron el Evangelio, yo dije: eso es para mí, y me apropié de aquello. Y han pasado 39 años y no lo he soltado. Aquí lo tengo, y cada día ya es parte de mi vida, ya está dentro de mí, ya es mi respirar.
es mi andar, es mi diario vivir. Porque Cristo está reinando ahora en mi corazón, en mis decisiones y en mi voluntad. Seguid la paz con todos, dice el Señor, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Eso es bien importante. Arregle sus diferencias, arregle sus rollos, porque a veces tenemos rollos con gente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podremos pretender llegar al cielo teniendo un rollo con otras personas. No hay cabida. Necesito arreglar mis diferencias. Necesito revisar mi situación, mi condición, mi corazón. Humillarnos, así como hizo el Señor. ¿Qué hacía el Señor cuando era increpado por los que le ajusticiaban? Callaba y bajaba la cabeza. Se humillaba y oraba a su Padre. Pero no caía en el terreno a la que el diablo quería llevarlo. Porque esas son las tácticas del enemigo. Nos quiere llevar entonces al terreno del direte. Tú me dices, yo te digo, yo te señalo, yo te culpo. Y ese es el terreno donde el enemigo entonces le saca ventaja y se ríe de los creyentes. Discernamos los tiempos. El Señor viene. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene. El Señor está a las puertas. Soy un convencido de que las señales que hay en el mundo hoy día, la descomposición social, moral, política, económica, familiar, todo nos indica de que el Señor está a las puertas. Todo es un cumplimiento de las profecías de la Biblia que están señalándonos a nosotros, a la iglesia, de que el tiempo de la venida del Señor ya ha llegado. Está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento la iglesia va a ser tomada, la iglesia va a ser raptada, pero no me voy a adelantar a este tema que voy a comenzar el próximo domingo, Dios mediante. Pero eso es parte de nuestra identidad como la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se mantiene firme, militante, con su cabeza bien puesta, mirando lo que tenemos que mirar, creyendo lo que tenemos que creer, sin mirar atrás. El que se quede atrás, suéltelo, déjelo, siga adelante. Porque recuerde que la salvación es personal. Aquí yo no voy a arrastrar. Agárrate de ahí para que entres conmigo. Así no funciona. Esto es algo personal. Cada uno le va a rendir cuenta al Creador. Compareceremos delante del Señor, dice la palabra de Dios. Toda rodilla se doblará delante de Dios. ¿Y con qué nos presentaremos nosotros delante del Señor? ¿Con qué cuento chino le vamos a salir a Dios? Porque para inventar cuentos estamos hechos. Para echarle la culpa a otro estamos mandaditos a hacer. Tratando de salirnos del paquete cuando vamos a ser confrontados con la verdad y con la palabra del Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde. Yo sé que nos hemos pasado un poco de la hora, pero no importa. Yo creo que es importante y es necesario que nosotros podamos atender la voz de Dios, el llamado de Dios para este tiempo. Lamento que no todos estén hoy aquí escuchando este tipo de enseñanza que la iglesia necesita. Necesitamos abrir los ojos. Necesitamos entender de que la iglesia tiene que prepararse. La iglesia está llamada a una intimidad con Él, pararnos en las verdades de Dios. Olvídese de tanto cuento de camino y de tantas tendencias mundanas que hay dentro de la iglesia, y busque la santidad de Dios. Busque al Señor. Apártese de lo profano, de lo que lo separa de Dios, y busque a Dios en este tiempo
mientras Dios pueda ser hallado, dice la palabra. Mientras pueda ser hallado, búsquelo. Porque después ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Se cerrarán los libros, dice la Biblia, y se sellarán. Y el que no fue registrado e inscrito en esos libros, ya no hay oportunidad para más nada. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nosotros podamos, en este tiempo, ser la iglesia que se pare en estas verdades. Que nosotros podamos, en el amor del Señor, con la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, hablarle a nuestros seres queridos, hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestra familia, teniéndolos en oración, sabiendo de que la obra no la realiza uno. Uno quisiera a veces cambiarle el cerebro a la gente para que entiendan lo que la Biblia enseña, pero esa labor no nos corresponde a nosotros. Eso solo lo hace Dios. Nosotros simplemente cumplimos con nuestra parte, dar testimonio y hablarles de Cristo, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Más nada, Dios se encarga de lo demás. Aleluya. Vamos a orar. Mientras estemos orando, yo quiero que usted incline su cabeza ahí donde usted está. Y vamos a orar. Mientras estemos orando, yo quiero hacer una invitación para que ahí donde tú estés, tú recibas la gracia, la bendición del Señor en tu vida. Pero antes de recibir la gracia y la bendición del Señor en tu vida, pídele al Señor perdón. Arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas, las cosas que hayas hecho que tú sabes que te alejan y que te apartan de la gracia y de la bendición de Dios. Pídele al Señor que te ayude en tus luchas diarias, en tu manera de apreciar o de ver la vida, y que hoy puedas decirle al Señor: Señor, ayúdame, te necesito. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, porque tu palabra ha sido enseñada, ha sido predicada. Tu palabra nunca regresa a ti vacía, Señor. Fue dada con un propósito, y ese propósito se cumple una vez más hoy, cuando los corazones de los que estamos aquí la recibimos, Señor, y podemos ser confrontadas por esta verdad. La verdad que nos acerca a ti, Señor. La verdad que nos redime. La verdad que nos confronta para vida eterna. Para que podamos entonces dar un giro de 180 grados en nuestro caminar. Lávanos en tu sangre preciosa en esta tarde. Ayúdanos, Señor. Y antes de salir de este lugar, yo quiero invitar a cualquier persona que en esta tarde quiere decirle al Señor: Señor, yo creo tu palabra, yo creo lo que ha sido predicado hoy. Si usted lo cree y usted siente en su corazón que usted necesita de eso, yo te invito para que tú lo manifiestes. Levanta tu mano si quieres, y yo desde aquí voy a hacer una oración por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios se revele a tu corazón y empieces ahora a vivir una vida distinta, una vida diferente, una vida transformada por el poder de Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde que le dice: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida? El Señor te llama. La invitación no la hacen los hombres, no la hace una iglesia. La invitación la hace Cristo al corazón del ser humano. El Señor te invita para que recibas su gracia, su bendición y su beneficio el día de hoy. Aleluya. Gracias, Señor. Dios te bendiga, doña Nora. Dios le bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Alguien más en esta tarde dice: Pastor, yo necesito eso que usted habló en mi corazón. Dios te invita para que lo hagas. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios te bendiga, Jean-Pierre. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo voy a invitar
doña Nora, por favor, si pase aquí adelante, vamos a hacer una simple oración. Y Jean-Pierre, por favor, acompáñala a Marisol para terminar nuestro servicio aquí en oración, en agradecimiento a Dios. Dios te bendiga, Jean-Pierre. Aleluya. Mire, Dios le bendiga, doña Nora. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, yo recuerdo, ya vamos a orar para despedirnos. Yo recuerdo la noche que yo pasé, que yo fui a una congregación allá en mi país. Hicieron entonces el llamado ya al finalizar el servicio. Y yo recuerdo aquella noche que pasaron dos jovencitos, como de 13 años, 14 años. Pasaron como 4 o 5 niños. Y pasé yo, que también era joven, pero tal vez era el más adulto de ese grupo que pasó. Yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Yo lo único que entendí es que Dios había hablado a mi corazón, que Dios había tocado mi vida a través de esa palabra que había sido predicada, y que yo necesitaba de eso. Eso es lo único que yo sabía. De ahí yo no sabía más nada, y yo pasé adelante, así como pasan Jean-Pierre y pasa doña Nora adelante, para recibir el beneficio y la bendición de Dios. Dios les ha guardado. Jean-Pierre es un muchacho jovencito. Doña Nora ya ha vivido ya varios años, muchos años en la vida, ¿verdad? Y Dios la ha bendecido, Dios la ha guardado, Dios ha preservado nuestras vidas. Mire, dice la Biblia que el sol sale para justos e injustos. El sol sale para todos. Y aun cuando le hayamos dado la espalda a Dios en muchas circunstancias, Dios nos ha guardado y aquí estamos. Pero qué bendición es cuando ahora le damos un espacio a Dios especial en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en mi relación, en lo que dice la palabra, en lo que ella enseña. Y ese es el consejo de Dios en esta tarde. Si usted no ha pasado, pero siente la necesidad también de hacerlo, entonces yo quiero dar gracias al Señor en esta tarde. Y yo quiero hacer esta oración, que ya doña Nora la hizo el día que la visitamos, pero yo quiero públicamente, porque así lo enseña la palabra, que si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Cristo es el Señor y que Dios le resucitó, entonces seremos salvos, dice la palabra del Señor. Mire qué promesa tan maravillosa de Dios para nosotros creer. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy en esta tarde por tu palabra. La creo, la recibo con gozo, con alegría para mi vida. Aunque no entiendo todo, pero estoy seguro que tú me llamas para darme vida y vida abundante. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Lava mi vida. Límpiame, Señor, de todo pecado. Me arrepiento de todas mis faltas, Señor, y todas las cosas que he podido hacer y que a ti no te agradan. Gracias, Señor. Registra mi nombre en ese maravilloso libro de la vida. Gracias, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice de que hay fiesta en los cielos cuando una persona reconoce su condición delante de Dios. Eso dice la Biblia. En el cielo se regocija, los ángeles se regocijan, Dios se regocija cuando un corazón se arrepiente de su situación y se vuelve a Dios. Le felicito, doña Nora. Dios le bendiga, Dios le guarde igualmente.
Amén. Muchas gracias. Igualmente para usted. Dios te bendiga, Jean-Pierre. Felicitaciones por este paso. Y adelante sin mirar atrás. Nunca es tarde para seguir adelante. Y no importa lo que hayamos, las cosas que hayan sucedido en el pasado, no importa. Lo importante es de ahora en adelante. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Vamos, antes de irnos, vamos a hacer una pequeña oración ya para quedar despedidos de este lugar. Señor, yo te doy gracias por la bendición que nos has permitido el día de hoy. Cuando estamos cerrando esta serie de la Iglesia de Jesucristo, Señor, en bendición, en victoria. Te doy gracias por todo lo que hemos aprendido durante todas estas semanas. Gracias porque una vez más nos confrontas con esta palabra. Y ahora, Señor, nos llamas a empezar a vivir, Señor, bajo las verdades tuyas. Te pedimos que tú nos guardes, nos lleves con bien, Señor. Que esta nueva semana que vamos a vivir, la vivamos conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Llévanos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos en esta tarde. Aleluya.